del 4 al 8. Vamos a leerlo juntos. ¿Lo tienen? Dice: muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió mucha gente. Entonces les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y al nacer juntamente los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció y dio una buena cosecha, hasta de 100 granos por semillas. Eso dijo Jesús y añadió en voz fuerte: los que tienen oídos, oigan. Vamos a considerar los elementos que tiene esta parábola. Lo primero que nos presenta es que hay un sembrador, que nos dice que ese sembrador salió a sembrar. Él no se quedó ahí estático, sino que hizo el esfuerzo de levantarse y salir a sembrar. Él realiza una acción, un esfuerzo de su parte. Les contaba, mi papá salía muy temprano, con sol, con lluvia o con frío, con poca comida o tener frío durante el proceso, o con lágrimas, como dice el Salmo 126:5. Según la palabra, el sembrador es una persona valiente y esforzada, que realiza la tarea que debía hacer. Y como la semana pasada, el domingo pasado nos decía Pastor José, era un siervo inútil que hacía lo que tenía que hacer, porque cuando ustedes y yo hacemos lo que tenemos que hacer, ¿qué somos? Siervos inútiles. En esta parábola, el Hijo del Hombre es el sembrador, pero cada uno de nosotros está sembrando. Cada uno de nosotros es un sembrador. El texto nos dice que lo que se sembraba es la palabra de Dios. Cada uno de nosotros que es un sembrador, puede ser que se dé cuenta o no, usted está sembrando. Cada acción, cada gesto, cada palabra que usted hace está sembrando. ¿Se dé cuenta o no? Y nos dice también que es pertinente saber que estamos sembrando. Dice ese versículo, el sembrador salió a sembrar su semilla. Él hizo el esfuerzo por levantarse a sembrar, pero él sabía la semilla que iba a sembrar, ¿verdad? Hay un canto que el miércoles estaba conversando de este canto con las chicas en la célula de Marcos Vidal, y hay una de sus frases que dice: no quiero ser de los 5,000 que disfrutan el milagro, quiero ser de los 12 que recogen los pedazos. Entonces, somos llamados a sembrar, ¿verdad? Hágase la siguiente pregunta: ¿estoy poniendo diligencia en sembrar en mi vida? Para mis hijos, los que son padres o los que somos padres, para mis hermanos en la célula, en el ministerio, ¿estoy poniendo esa diligencia? Y la respuesta la va a tener que hablar con Dios, ¿verdad? Una de las características que tiene un sembrador es que es alguien esforzado. El diccionario lo define como la persona que tiene el valor de ir y hacer el trabajo que tiene que hacer. O sea, pone diligencia en preparar la tierra. Por cierto, el corazón es un terreno. Recoger la semilla o hacerla. Sembrarla, cuidarla, cosecharla. Como hijos de Dios, hemos sido llamados a ser valientes y esforzados. ¿Cómo lo dice Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Pero ¿saben qué? Eso le dice después de decirle que tiene que ser diligente en exponer por obra la palabra, en meditarla y en tenerla en su corazón. O sea, vean que la diligencia no viene sola,
O sea, necesitamos poner el fundamento para poder hacerlo. ¿Estás realizando tu labor de sembrar? ¿Cómo la estás realizando? ¿Te estás esforzando por crecer al conocer, meditar y poner por obra la palabra de Dios? ¿Estás realizando el esfuerzo en ayudar a otros a crecer? ¿O solo te quejas por lo que hicieron o no hicieron bien? Quejarse es muy fácil, no requiere esfuerzo. Sembrar sí requiere esfuerzo. Entonces, preguntémonos, quejarse es muy fácil y yo sé que en algún momento todos, y digo todos, nos hemos quejado de algo. Porque el que dice que no, arrepiéntase, ¿verdad? Pero levantarse y decir, aquí estoy para sembrar, requiere esfuerzo, diligencia. Otra de las características que tiene un sembrador es fe. Fe para sembrar y esperar una cosecha. ¿Por qué? Porque él no ve cuando el grano se abre, él no ve cuando empieza a crecer. Pero durante todo ese tiempo, él está esperando la cosecha. La fe es definida en Hebreos 11 como la confianza en lo que esperamos. Es tener la certeza de lo que no vemos. Las personas que siembran son personas de fe, porque en algunos casos, muchas de ellas no llegan a ver el fruto de esa cosecha, pero igual ponen su esfuerzo y arriesgan su vida, como los misioneros, para llevar esa semilla y que se dé una cosecha maravillosa. Hay una historia que me gusta mucho, que es de un joven misionero llamado Robert Jermaine Thomas. Él se propuso una cosa, llevar el evangelio a Corea. Y literalmente lo que hizo fue, desde el barco, tirarle la Biblia. Y aún así lo mataron. Pero la única Biblia que quedó fue el instrumento que Dios usó para llevar el evangelio a Corea. Él no lo vio. Pero Corea llegó el evangelio gracias a él. Muchos no van a ver, o muchos no veremos la cosecha. Pero si sembramos diligentemente, va a haber una cosecha. Ahora, otra característica que tiene el sembrador es que es disciplinado. Y la disciplina se refiere a una persona que de manera coordinada, ordenada y sistemática hace las cosas. Salir a sembrar requiere disciplina. Salir a sembrar muchas veces no nos va a gustar, especialmente si está lloviendo, especialmente si hay mucho sol o si hay frío. Pero requiere esa disciplina. Es más fácil no hacer nada. Es más fácil quedarme acostado. Y los que tienen alguna disciplina o van al gimnasio o tienen que levantarse temprano en la mañana saben que a veces quisieran, no, mejor me quedo acostada, pero tengo que salir, ¿verdad? Esa es parte de la disciplina. Se requiere incluso crear hábitos, desechar otros. Por ejemplo, mi papá siempre se acostaba temprano para poder levantarse a las 4 de la mañana e irse a trabajar. Eso hacía que muchas cosas en la noche no pudiera hacer, pero era diligente en levantarse a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Igual nosotros, como sembradores, debemos cambiar malos hábitos. Piense, todos en alguna medida tenemos malos hábitos, cosas que tenemos que cambiar. Y tenemos que mejorar los que son buenos, porque a veces sabemos que tenemos un hábito bueno como el de leer la Biblia, pero a veces lo hacemos una vez a la semana, pero necesitamos mejorarlo, aumentar esa cantidad. Entonces necesitamos quitar los hábitos viejos para en verdad tener una mente renovada y poner nuevos. Ayer estábamos, mi esposo y yo, en una consejería y hablábamos de eso con los muchachos. La única forma de lidiar con las actitudes pecaminosas es cambiar hábitos. Entonces, también pongamos esa diligencia en ser disciplinados, cambiemos esos hábitos.
Y vean lo que nos dice Hebreos 12:11. La disciplina cosecha justicia y paz. Entonces, ya solo el de ser disciplinado le va a dar una cosecha. Estas son 3 características del sembrador, que ese es el primer elemento que encontramos en esta parábola. El segundo elemento que vamos a encontrar en esta parábola es que hay una semilla. El sembrador también debe de esforzarse en las semillas. Como les decía, mi papá preparaba la semilla. Por ejemplo, cuando hacíamos la semilla de tomate, teníamos que exprimir los tomates, luego se colaba todo el caldo del tomate para que quedara solo la semilla, luego se secaba para ya poder darle el tiempo para poder sembrarla. En algunos casos nos va a tocar preparar la semilla que vamos a dar, que vamos a sembrar. En la parábola, la semilla es la palabra de Dios, pero no todo lo que se siembra es la palabra de Dios, porque Gálatas 6:8 nos dice, el que siembra para agradar su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, ¿qué semilla estamos sembrando? Vean que cuando decimos que hay una semilla y que tenemos que ser diligentes en esa semilla, también tenemos que saber que hay una buena semilla. Esa buena semilla que es la palabra de Dios, que son los valores, las actitudes, los hábitos, el hacer el bien y los buenos pensamientos. De esa semilla necesitamos tener, y como dice Romanos 12, renovar nuestra mente para en verdad saber si esta semilla que tengo es buena o es mala. Y Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces, sabemos que hay una buena semilla, pero hay una mala semilla también. Y hay semilla de discordia, hay semilla que se siembra para la carne y hay semilla que se siembra para división. ¿Qué semilla está usted sembrando? ¿Ya la escogió bien? ¿Ya le puso atención? Dice Proverbios 6 del 16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, hay también quienes siembran mala semilla. Entonces necesitamos evaluarnos qué semilla estamos sembrando. Vean que ese es el segundo elemento que nos da la parábola. En la parábola hay un tercer elemento, y es que hay terrenos, hay diferentes terrenos. La parábola nos dice que la semilla era la misma, porque la semilla era la palabra de Dios, pero no era así la tierra. Hay diferentes tipos de terreno. 3 no sirven para la cosecha, pero uno sí. Porque esta lección también la di con los niños, ellos tenían las macetas y yo les dije, ¿qué clase de terreno quieren ser? Y esa es la misma pregunta. El primer terreno, que es el del camino, es donde cayó la semilla, pero el diablo la robó. Esto era, cayó la semilla y el diablo la robó. El segundo terreno cayó entre piedras, donde se recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz y es de poca duración. Entonces la aflicción hace que se pierda esa palabra. El tercer terreno es el que cayó entre espinos, donde las preocupaciones del mundo, las riquezas, la ahogan. Entonces tampoco tiene fruto. El último terreno es un buen terreno, donde se oye la palabra de Dios, se atiende y se lleva mucho fruto. ¿Qué tipo de terreno eres? O mejor, como les decía con los niños, ¿qué tipo de terreno quieres ser? Porque un agricultor trabaja la tierra antes de sembrar, traza surcos, la limpia, etc. Nuestra vida son terrenos en donde está siendo sembrada la palabra de Dios.
debemos pedirle al Espíritu Santo que nos libre y que seamos esa buena tierra para que demos ese fruto. En las células hemos estado estudiando ya hace un ratito las 16 malezas que nos alejan de nuestra relación con Dios, ¿verdad? ¿Quiénes se acuerdan? ¿Quiénes están en células? ¿Se acuerdan que vimos las 16 malezas? Y cómo necesitamos levantarnos, si las identificamos, para ir y quitarlas, para que no haya esa maleza que impida nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento en Él. ¿Verdad? Entonces, ¿somos conscientes de esas malezas? ¿Estamos trabajando para quitarlas? Para que seamos buena tierra delante de la palabra de Dios y demos fruto abundante. Porque yo puedo saber que están las malezas, pero si no hago nada, ahí va a quedar la maleza. Y usted sabe muy bien que la maleza va a ahogar la semilla. Y entonces puede ser que eche a perder la cosecha. ¿La está usted limpiando? ¿Está limpiando su corazón? ¿Está limpiando su vida? ¿Le identificó esas malezas? ¿Verdad? Y los que no están en célula, entre a la célula, pídale el libro a su líder para que revise cuáles son esas malezas y pueda quitarlas de su vida para que su relación con Dios no sea estorbada. Y hay un cuarto elemento que a mí me sorprendió mucho cuando lo vi. Y es que hay quien da semilla al que siembra. Y ese, en verdad, me sorprendió muchísimo. En 2 Corintios 9:10 dice lo siguiente: el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. En la versión La Palabra de Dios para Todos lo dice de esta manera y me gustó mucho y voy a compartirla con ustedes. Dice: Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera les dará a ustedes muchas semillas y las hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia en ustedes. Este pasaje se encuentra inmerso en la historia de que Pablo está recogiendo una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Entonces, y esa ofrenda lo hace entre los hermanos de Macedonia, manda a algunos antes para recoger esa ofrenda. Y sí, es importante entender que sí, también nuestro dinero sirve como semilla, ¿verdad? Puede ser usado como semilla. Necesitamos recursos, usamos los recursos para eso. ¿Como cuáles? Nuestro diezmo, nuestra ofrenda. A diferencia de los tiempos antiguos, que eran comunidades agrícolas y que se daba más el intercambio, hoy ustedes y yo necesitamos el dinero, lo usamos para ese intercambio. De hecho, el dinero es definido como el esfuerzo, el tiempo y el conocimiento que usted pone en realizar algo por lo cual le dan dinero. Entonces, vean que usted cuando va a trabajar, ¿qué da? Tiempo, esfuerzo y conocimiento. Y vida también. ¿Y qué le dan? Dinero. Entonces, cuando usted da dinero, usted está dando esfuerzo, está dando tiempo y está dando conocimiento porque usted lo intercambió para tener ese dinero. Antes se intercambiaba el maíz, se intercambiaban los frijoles y aún hoy algunos lo hacemos de que le llevamos al vecino tal cosa que producimos en la casa y el vecino nos da de lo que él tiene. Todavía en algunos lugares, especialmente allá en Guanacaste, se sigue dando. Entonces, en el libro Bienes, Riqueza, Dinero de R. Pearce, él escribe que el primer uso del dinero es dar semilla al que siembra, por lo que considera el diezmo como un principio universal para realizar esta labor. Entonces, preguntémonos, siembra y cosecha, que ya hemos visto los elementos de la parábola. Vamos a ver el elemento final, que es la cosecha. Dice: después de este esfuerzo, el sembrador puede ver los resultados de esta siembra, la cosecha. Y la Biblia nos habla de esto, igual
en 2 de Corintios, si quieren leerse todo el pasaje de 2 de Corintios 9, dice, recuerden esto, y Pablo lo dice sobre la ofrenda que está recogiendo. El que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Pregunta, entonces, ¿qué es la siembra y la cosecha? La siembra y la cosecha es una ley universal que establece que cosechas lo que siembras. Entonces, y cosechas más de lo que siembras. ¿Por qué? Porque usted siembra un frijol, pero de esa matita de frijol no sale nada más un frijol. Nacen varios frutos donde están varios frijolitos. Entonces, usted va a cosechar más de lo que siembra. Es una ley cristiana escrita en la Biblia. Y es aquello que nos dice que lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Este principio tiene que ver con un principio natural. Cuando Dios vino en el tercer día y creó todas las plantas, les puso que produjeran semilla. ¿Para qué? Para que produjeran nueva cosecha. También es una ley espiritual, porque la Biblia nos dice en Gálatas 6, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, de eso cosechará. Entonces, debido a que nuestras acciones tienen consecuencias, de todo lo que hagamos, vamos a cosechar algo, lo bueno o lo malo. O sea, ninguno de nosotros podemos decir, hice esto y me libré. Ninguno. Porque todo tiene consecuencia. Y aunque nosotros conocimos al Señor, nos arrepentimos, nos sometemos a Él, necesitamos el tiempo para establecer su carácter y su reino dentro de nosotros. Pero ese es un proceso gradual, no se logra en un solo día. Por eso debemos esforzarnos con fe y disciplina para cambiar la siembra que muchas veces ha sido puesta en nosotros. Ayer hubo un taller de sanidad y gloria a Dios por todas las mujeres que vinieron. Vean, cuando yo pasé mi proceso de sanidad, y ahí está mi esposo que no me deja mentir, lo que hoy soy no sería si no hubiera pasado el proceso de sanidad. Incluso mi esposo dice que él no se hubiera fijado en mí antes de ese proceso. Entonces vean cómo el Señor cambia cuando uno lleva ese proceso y el Señor quita esa mala semilla para traer nueva semilla. Recordemos, las ideas que han sido sembradas en una persona o en un pueblo crecerán en el transcurso de los años y producirán fruto. Muchas de esas semillas que personas traen son malas porque les dijeron no sirves, eres inútil, etc. Necesitamos cambiarlos. Romanos 12 nos manda a renovar nuestra mente porque el fruto bueno o malo se va a manifestar en nuestra vida. No lo vamos a poder ocultar. Jesús lo dijo así, el árbol de manzanas no me va a dar limones. Y aunque yo tenga en mi patio un árbol que por una cuestión biológica me dio 2 tipos de fruto diferentes, es algo fuera de lo normal. Pero un árbol de limón va a dar limones, un árbol de manzana va a dar manzanas. Y si yo quiero cosechar manzanas, ¿puedo sembrar limones? No, entonces necesitamos entender eso. El fruto, bueno o malo, se va a manifestar en nuestra vida. Y debemos quitar el fruto malo y sembrar una buena semilla en nuestros corazones. ¿Qué queremos de nuestras generaciones? Los que somos padres, ¿qué queremos para nuestros hijos? Debemos sembrarlo hoy. Y vean, hoy recibí 2 noticias muy lindas. Dos familias terminaron la Biblia devocional. Eso quiere decir que han logrado estar con sus hijos por más de 100 veces enseñándoles la palabra de Dios. Gloria a Dios por esas familias y en verdad me alegré por ello. Entonces, necesitamos ser diligentes en la siembra que hagamos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, porque usted también cuando trabaja está sembrando.
sus actitudes, cómo responde, cómo hace las cosas, está sembrando. Con los hermanos, porque de todo eso recogeremos cosecha, buena o mala. Por eso ahí yo tengo 4 decisiones que necesitamos tomar. La primera dice, voy a levantarme y a salir a sembrar, a decir ya basta de estar cruzado de brazos, queriendo cosechar aquello que no he sembrado. Me dispongo a desarrollar las habilidades, virtudes y valores necesarios para ser ese sembrador esforzado, valiente, disciplinado y lleno de fe. Necesitamos ese paso, primero que nada. Y antes de continuar, José, el segundo paso, no ha bajado, ¿verdad? Entonces, ok, Liz. El segundo paso es, voy a tomar diligencia en la semilla que estoy sembrando. Buscar que ésta sea buena. Pedir ayuda, si no lo es, para saber cómo renovar mi mente y mi corazón. Y que mi semilla sea buena. Si yo no logro identificar si mi semilla es buena o mala, pida ayuda. Para eso hay gente dispuesta. Ayer hubo un taller de sanidad para enseñarnos a ver si esa semilla había sido buena o mala y quitar la mala y empezar a sembrar algo bueno. La cuarta decisión que necesitamos hacer es, voy a verificar cómo está mi corazón, qué tipo de tierra soy. Y una vez que lo haya hecho, quitar toda la maleza que he permitido en mi vida, que me estorba en mi relación con el Señor. Esa es la cuarta decisión. Y la cuarta decisión es, voy a ser fiel en dar semilla para el que siembra, para extender el reino de Dios en mi vida, en mi familia, en mi comunidad, en mi país y el mundo entero, a través de dar mi diezmo y mi ofrenda. Y así podremos ejecutar el principio de siembra y cosecha. Y es mucho más amplio, solo que lo estamos viendo en el esfuerzo que necesitamos hacer. Entonces vamos a ponernos de en pie para orar.